El segundo de los mandamientos de Dios es la prohibición de tomar el nombre de Dios en vano, es decir, de blasfemar el nombre del Creador. Toda palabra de insulto o de maldición hacia Dios es denominado blasfemia. Pero, ¿por qué razón el ser humano llegaría a blasfemar? Analicemos el tema. Acompáñame en este mensaje. Seré breve y conciso conforme a la palabra de Dios. Yo soy Esdras Monarres. Bienvenidos. He titulado a este mensaje la blasfemia, algo que casi no consideramos, pero es de suma importancia para Dios. El ser humano es incapaz de comprender los profundos caminos de Dios, como está escrito: mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice Adonai en Isaías 55:8. Generalmente, cuando suceden desgracias, las personas solemos culpar a Dios debido a que no comprendemos el porqué de dicha situación. Y normalmente el ser humano dice a Dios: ¿por qué me haces esto? La mayoría de las veces cuestionan los caminos de Dios, con sus pensamientos, con sus palabras. Y es que la persona que está alejada de Dios, cuando sufre algo, suele hablar con prepotencia al Creador, culpándolo y quejándose de manera irrespetuosa. Y otros mucho más alejados suelen dirigir su enojo hacia el Todopoderoso por aquella situación difícil que están pasando. Y le gritan diciéndole palabras en contra de él. Y dichas palabras son su manera de vengarse de Dios, ya que no pueden herir a Dios. Entonces con palabras tratan de herirlo. Y todo esto por su gran desconocimiento y distancia del Creador. El pecado de la blasfemia tiene su raíz en la incredulidad hacia Dios, ya que la persona no cree que Dios tiene todo bajo control y no confía en Él en todo lo que sucede. Otra razón de este pecado es el egoísmo, ya que la persona cree que todo lo que le sucede tiene que ser para su beneficio. Y cuando sucede lo contrario, se enoja de inmediato y protesta contra Dios. El egoísmo y la incredulidad conllevan a la persona a llegar a cometer este pecado de la blasfemia, por lo cual es necesario estar atentos para no llegar a decir algo negativo acerca de Dios, y mucho menos llegar a maldecir y blasfemar. Quiero darte un claro ejemplo, y este lo encontramos en la historia de Job. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 9, vemos que su esposa, al ver toda la desgracia que le está aconteciendo a Job, le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Dicha actitud vino a causa de las tragedias que vivía Job y por las cuales su esposa renegó de Dios debido a su incredulidad y deseo de ir contra Dios por todo lo que les estaba aconteciendo. Es como si le hubiera dicho a su esposo: ya que Dios ha hecho esto contra ti, vuélvete tú contra Él. Esto, hermanos, también es orgullo, ya que la persona no acepta el dominio de Dios en el mundo. Pero ¿qué le responde Job a su esposa? Fíjate bien lo que dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres tontas, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Aquí nos enseña que el ser humildes y aceptar todo lo que sucede confiando en Dios es el camino adecuado.
debemos ser personas humildes, creyentes en Dios, entendiendo que aunque hayan cosas que nos suceden, que no nos agradan, el Eterno es perfecto y Él maneja el mundo. Por tanto, a pesar de no comprender el porqué de las cosas, debemos creer en Dios y apoyarnos en el Todopoderoso, pues finalmente Él tiene un propósito oculto y razones escondidas, las cuales solamente el Eterno Todopoderoso conoce. Y finalmente, nuestro Señor hará que todo sea para nuestro bien, que todo funcione para nuestro bien. Cuando suceden desgracias, hermanos, debemos ciertamente desfogar nuestro dolor llorando si es necesario delante de Dios, pero no dejar de confiar en Él, pues al final todo será para bien. Es aconsejable no abrir nuestra boca en el mismo instante del dolor o de la ira. Es mejor permanecer callados y llorar la situación difícil para evitar decir alguna palabra negativa, para evitar blasfemar a Dios. Blasfemar a Dios es equivalente a cometer idolatría, equivalente a practicar la hechicería, y estas cosas son abominables al Todopoderoso. Cuida tu lengua, hermano. Gobiérnala. Que Dios te bendiga en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.